Vamos a charlar un poquito del tema de la semana, por supuesto, el tema del presupuesto 2026, la ley de leyes, que aparentemente podría llegar a salir el próximo viernes. Se convocó a sesión para el próximo viernes, para tratar el tema. Bueno, vamos a charlar de esto con un especialista en el tema económico, un economista, Pablo Das Neves. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Está en Buenos Aires usted, Pablo? No, en este momento estoy en Chubut. En Chubut. ¿Cómo está En Chubut? Chubut, Está sí, sí. lindo, Chubut. ¿En qué lugar de Chubut? En Trelew. En Trelew. Cómo me gusta. Hermosa ciudad Trelew, ¿eh? Sí, sí, la verdad muy linda, muy linda. Aparte, bueno, ¿cómo se llama el lago? Tiene un laguito ahí en el centro, cerca del centro, que tiene un nombre Sí, aborigen. Es muy, muy bonito. correcto, sí, sí. Sí, sí. La Laguna Chiquichano. Ahí está, la laguna, me encanta, me encanta. Enfrente hay un centro astronómico, es un paseíto muy lindo que tiene. Bueno, Correcto, sí, sí. sí, sí, precioso. Vamos a hablar un poco del tema económico, del presupuesto. Estaba chusmeando un poquitito, el Senado formalizó finalmente para este viernes la sesión especial para tratar los proyectos del presupuesto 2026 y puntualmente entre todos los ítems del presupuesto está la ley de inocencia fiscal. Y estaba viendo, yo chusmeando, porque no soy especialista en el tema, por supuesto, pero soy chusma, y estaba viendo las características, ¿no? Y uno roza, yo desde mi desconocimiento, roza con un blanqueo fiscal esta ley de inocencia fiscal. Me gustaría que nos cuente un poquitito de qué se trata para entenderlo más llanamente. Sí, es así como vos lo planteás, ¿no? Es una especie de blanqueo, Uh-huh. ¿no? A ver, el gobierno mismo cuando, digamos, para ponerlo en contexto histórico, Sí. cuando el gobierno, este mismo gobierno lanzó, ¿no?, su blanqueo, quedó de alguna manera encorsetado y atado de pies y manos. ¿Por qué? Porque dentro de ese blanqueo decía que no podía haber un nuevo blanqueo hasta no sé cuántos años. Claro, exactamente. Entonces es como que digamos, se Se limitó. autolimitó la posibilidad de... Claro. Uh-huh. Entonces ahora sacan este proyecto de inocencia fiscal y en realidad cuando uno lo empieza a ver, ¿no? Es un proyecto bastante particular. Tiene cosas que son realmente, digamos, lógicas, Uh-huh. ¿no? Porque la ley, por ejemplo, la ley penal tributaria, ¿no? Esta ley había quedado totalmente desfasada con lo que eran los montos, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, digamos, las multas, ¿no?, que se aplican en la FIP habían quedado desfasadas y eran multas de 200 pesos, Nada, ¿no? O sea, vos claro. No es imaginate, una multa eso, no sí. tenía, Sí, claro, no tenía sentido, sí, sí. menos del valor de un alfajor. Y después también los umbrales, por ejemplo, de lo que es la evasión simple, la evasión agravada o lo que es la emisión de facturas apócrifas, también había quedado de alguna manera desfasado, ¿no? Por ejemplo, en la evasión simple, ¿no?, con evasión de 1,5 millones de pesos, ¿no? Estábamos ya dentro del concepto de evasión simple. Uh-huh. Esto pasaría a 100 millones de pesos, ¿no? Claro, claro. La evasión agravada de 15 millones a 1.000 millones. Claro. Las facturas apócrifas de 1,5 millones a 100 millones. Tiene que ver un poco con esto, con actualizar esto. Y en ese mismo proceso, que tiene un cuestionamiento desde el punto de vista económico, porque el gobierno, este modelo económico es un modelo que necesita permanentemente de la oferta de dólares, no de estarle inyectando dólares a la economía, busca justamente poder hacer que la gente utilice los dólares que no tiene declarados en la compra de bienes, digamos, en la economía. Claro, que los inyecta el mercado. Exactamente, que los inyecta al mercado. Según el ministro Caputo, en una reunión que tuvo con la Fundación Mediterránea, dice que los cálculos que ellos tienen es que los argentinos tienen 200.000 millones de dólares no declarados. Claro. Claro. ¿No? Entonces, Perdóname, estaba leyendo, Sí. te lo tiro como dato curioso, ¿no? Estaba leyendo que fuera de Estados Unidos, Argentina es
el segundo país, no recuerdo cuál es ahora el primero, pero lo leí hace un tiempo, Argentina es el segundo país con más dólares fuera en el mercado interno, más dólares fuera del propio país emisor, Estados Unidos. Una cosa increíble. Es así, y te sumo otro dato más, que quizás es para analizarlo en este contexto, ¿no? De decir un poco la psicología de los argentinos. Mm, Uno de los países que más utiliza criptomonedas, ¿no? Que también tienen la característica, obviamente, de manejarse en sí, negro, digamos, de sí. tenerlo como reserva, es Argentina también. Qué bárbaro. ¿No? Siempre está en el top 3. O sea, es como que los argentinos tenemos una tendencia natural a manejarnos, ¿no? Por fuera del sistema financiero, Ujú, ¿no? es verdad. Pagar en cash, dólar o, bueno, cripto en Y esto eso, ahora. Pablo, Pero, eso tiene que ver seguramente con la desconfianza que casi, diríamos, constante que tenemos con la economía propia del país, ¿no? No creo que sea... sí, eh, hay un estudio muy interesante de un ex premio Nobel de Economía, Richard Thaler, que ganó el premio Nobel junto con Daniel Kahneman, que ellos, es muy interesante porque, digamos, ganaron el premio de Economía, pero son psicólogos, ¡Ah, qué ¿no? cosa loca! ¿No? Sí, 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 y sí. lo ganaron 2 años seguidos al premio de Economía. Y ellos planteaban lo que era la economía del comportamiento, y dentro de la economía del comportamiento hablaban de cómo las crisis moldeaban, de alguna manera, el cerebro para prepararse, y vos permanentemente esperás una crisis en la Argentina, ¿no? Sí, sí, es como Entonces, que... es Sí. como, por eso es que la gente tiene esa tendencia, por ejemplo, en la Argentina, de cubrirse con el dólar, que vos no lo ves en otros países limítrofes. No lo ves en Brasil, No, no lo para ves en nada. Uruguay. Y en Chile Sin menos. embargo, acá, en Sí. Chile menos. Sin embargo, acá, digamos, cualquier persona te busca rápidamente cubrirse en dólares porque sabe que en cualquier momento el dólar se Mm, dispara, ¿no? Y eso, bueno, también hace un poco esto que hablábamos del modelo económico, ¿no? De la necesidad de estar permanentemente inyectando dólares en el mercado. ujú. Por eso es que sale digamos, este proyecto de inocencia fiscal que, bueno, que lo que busca también es hacer digamos, una reversión de un principio, ¿no? En lo que es lavado de dinero, ¿no? Siempre se dice que la carga de la prueba es sobre la persona que está siendo culpada. Es decir, si a vos te acusan de lavar dinero, vos tenés que demostrar el origen de los fondos, ¿no? Es Claro, la inversión de la carga de la prueba. claro. Que en otros delitos, ¿no? Al existir la presunción de inocencia, vos no tenés que demostrar tu inocencia, Ujú. ¿no? Sino que quien te acusa tiene que demostrar tu culpabilidad. Claro, al Y revés. él es el que tiene Entonces acá con este proyecto se cambia ese principio, ¿no? Y la gente, digamos, no tiene la obligación de demostrar cuál es el origen de los fondos. Esto, perdóname, tiene que ver con la implementación del régimen simplificado del impuesto a las ganancias. Esto es lo que estás mencionando, la eliminación de la necesidad de justificar los consumos personales. Debe tener un límite, ¿no? Vos decís, bueno, yo no tengo que justificarlo hasta cierto valor. Correcto. O sea, dentro de este mismo proyecto, ¿no? Está lo que es la incorporación del régimen simplificado de ganancias, que primero, bueno, como vos bien lo decís, no es para todo el mundo, es para personas que tienen declarados bienes personales por debajo de un determinado monto y tienen ingresos por debajo de un determinado monto. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, lo práctico de esto, ¿no? Hoy por hoy prácticamente todo el mundo se maneja con el régimen de factura electrónica, Mm. ¿no? Con lo cual la compensación y la determinación del impuesto es bastante sencillo, ¿no? Entonces, lo que se busca justamente es facilitar y agilizar la declaración impositiva. Esto yo creo que es muy positivo porque justamente en muchos países no se necesitan contadores públicos para hacer las presentaciones, digamos, propias Ujú. de impuestos, ¿no? Esto facilitaría mucho. A la propia ARCA AFIP le facilitaría el tema del control, ¿no? Y podría ser mucho más transparente, y mucha gente que se maneja, digamos, de manera informal podría entrar, digamos, a la formalidad, ¿no? Esto es parte del proyecto que se está presentando. Bueno, interesante. Te cambio un poquito de tema. Tiene que ver,
tiene que ver con el tema económico, por supuesto, y con el presupuesto también. Y me quiero ubicar en el tema, hablamos del dólar, que siempre el argentino trata de ahorrar cubriéndose de la crisis con el tema, utilizando la moneda del dólar, ¿no? Y a partir del año que viene, se anunció que va a haber un esquema distinto para las bandas de flotación del dólar, ¿no? Cambia a partir, si no me equivoco, desde enero, del 1 de enero del año próximo, el Banco Central había anunciado que los límites de la banda de flotación cambiaria se iban a actualizar según el último dato inflacionario. ¿Esto es así? ¿Y en qué influye esto? ¿Cómo lo podemos procesar los argentinos? ¿Cómo lo entendemos? Sí, esto yo creo que es digamos, es quizás lo más relevante en materia económica del último tiempo. Es un cambio importante de lo que es la política monetaria. Está de alguna manera influenciada por algún reto que recibió el ministro de Economía por parte del Fondo Monetario Internacional, porque al mantener el dólar dentro de unas bandas tan estrechas, ¿no? El dólar se percibe como barato y permanentemente hay una demanda de dólares, ¿no? Por parte de la sociedad. Claro. Por eso decíamos de que funciona si vos a esa demanda permanentemente le estás contraponiendo oferta, ¿no? Si no le pones permanentemente oferta, se te escapa el precio del dólar y se te rompe el sistema de bandas cambiarias. Esto hizo que el gobierno no pudiera acumular reservas en todo este periodo. Claro, porque tienen que intervenir constantemente. Claro, constantemente tienen que estar interviniendo, vendiendo reservas, y eso obviamente genera problemas sobre todo de fragilidad frente a cualquier shock externo, ¿no? O sea, yo siempre doy el mismo ejemplo. Durante el gobierno de Macri, ¿no? La economía estaba relativamente bien, pero tenía un serio problema de reservas, ¿no? Se sucedió la crisis de la lira turca, ¿no? Y eso arrastró a todos los países emergentes, incluyendo la Argentina. Entonces, si vos no tenés reservas como para poder afrontar un shock exógeno, tenés estos problemas. Ahora bien, el gobierno lo que plantea es decir, bueno, la banda, en vez de actualizarse un 1% mensual, como se venía actualizando de manera estática todos los meses, ahora se va a actualizar según la inflación que tuvimos, ¿no? Entonces, para hacerlo en un ejemplo sencillo, la última medición de inflación que tuvimos en la Argentina nos dio que la inflación mensual era de 2,5. Entonces, la banda ahora se va a actualizar un 2,5, no un 1% como estaba antes. Claro, no fijo. Esto, claro, no es fijo. Esto tiene un riesgo importante, ¿no? Uno no es que quiere ser, como decía mi abuela, pájaro de mal agüero, pero digamos, tiene un riesgo importante que es el riesgo de retroalimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque entre el dólar y la inflación existe lo que se conoce como el pass-through, que es una vez que el dólar sube un X porcentaje, eso se transfiere al índice inflacionario para la próxima medición. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá? El riesgo acá es que se genere una dinámica de retroalimentación entre, por un lado, la inflación, que aumente el dólar y el dólar vuelva a generar para el próximo periodo más inflación, y así sea constante y se entre en una espiral. Sí, una espiral. Claro, esto ha pasado en la Argentina, ¿no? En la época de Alfonsín ha pasado, digamos, hay que tener mucho cuidado, hay que llevarlo día a día, hay que ver otras variables como los encajes, como, digamos, las otras medidas de política monetaria que puede aplicar el gobierno, pero de alguna manera también, y esto incluso favorece, creo yo, a algunas ciudades como Mar del Plata, ¿no? Esto también va a favorecer lo que es la industria exportadora, ¿no? Por ejemplo, la industria exportadora pesquera, que uno habla con los empresarios y te dicen que el dólar está muy barato como para poder exportar, ¿no? Sí, constantemente. Entonces, ayer hablábamos con un empresario textil y nos decía justamente eso, ¿no? Más allá de la crisis puntual que están teniendo, el tema del dólar, el precio del dólar, me decía que el dólar es barato. Claro, el dólar, para poder, digamos, ser competitivos en Argentina, ¿no? Mientras no seamos competitivos vía impuestos, vía infraestructura o alguna otra cuestión,
el dólar es lo que te da la competitividad. Y este dólar que ahora va a elevarse un poquito, va a aumentar su cotización un poquito más rápido, yo creo que va a favorecer en algunas economías, por ejemplo, bueno, hablábamos del caso de Mar del Plata, la industria pesquera, la industria textil, yo creo que la va a favorecer. Bueno, tenemos para seguir charlando un montonazo. La verdad que es muy interesante escucharte, Pablo. Mirá, te dejo la frutillita del postre, la más fácil te la dejo para el final. El 2026 va a ser con el panorama que tenemos planteado. El gobierno no con mayoría en el Congreso, pero sí con un número más tranquilo, más estable, transformándose de otra manera, encarando de otra manera la presencia en el Congreso, con un dólar, la economía un poquito más estable, la inflación un poco más contenida. ¿Cómo va a ser el 2026? ¿Más tranquilo? ¿Tendrá un crecimiento más grande la economía argentina o ves algún cimbronazo? Yo creo que el gobierno, o sea, ahora tiene todo el viento de cola, ¿no? Realmente es el mejor escenario. Nosotros, por ejemplo, en la consultora, cuando hemos hecho análisis de escenarios para el 2026, nosotros le damos un 80% de posibilidades a un escenario positivo, Bueno. ¿no? 60% de escenario base, 20% de escenario optimista, pero con crecimiento, con reformas. El gobierno ha encarado ahora algunas reformas que son estructurales, ¿no? El presupuesto, la ley laboral, la ley tributaria que supuestamente la van a enviar en el primer trimestre, y la ley previsional, que esa la están dejando para el final. Esas tres leyes modifican sustancialmente la estructura económica de Argentina y pueden llegar a generar, digamos, un impulso a la inversión. Después, bueno, hay inversiones grandes, que son todas las inversiones del RIGI, que esas se ven recién a los 2-3 años, con lo cual para el 2027 recién podremos llegar a empezar a ver los frutos de ese tipo de inversiones. Pero por lo menos vamos a estar... De forma optimista. Claro, es un panorama 80% positivo, la verdad que es pocas veces visto, ¿no? Bueno. Sí, nosotros vemos riesgo de implementación, ¿no? O sea, con todas las cuestiones a favor que tiene el gobierno, nosotros vemos riesgos de implementación en el sentido de que se sigan peleando con la oposición, ese tipo de cuestiones. Pero después lo vemos favorable. Pablo, gracias por estos minutos. Aprovechamos para saludarte. Feliz Nochebuena, hermosa Navidad, feliz Año Nuevo para el año que viene y esperemos que sea mucho más tranquilo en lo personal y en lo colectivo para la Argentina. Bueno, muchas gracias. Felices fiestas para ustedes también y un saludo para toda la gente de Mar del Plata. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Pablo Das Neves, economista, charlando un poquito del presupuesto, el dólar, las perspectivas para el año que viene. Estás en Atlántica. Estás bien informado.